Nacido bajo el látigo de los gélidos vientos del norte, Sten nunca imaginó que la sangre que latía por sus venas llevaba una carga ancestral. Desde pequeño, había sentido algo diferente en su interior, un impulso oscuro, una fuerza que despertaba cuando la ira se apoderaba de él. En el campo de batalla, esta furia se volvió imparable, transformándolo en un verdadero demonio de la guerra. Pero lo que parecía un regalo pronto resultó ser una maldición. Los guerreros y los reyes vieron en él no un hombre, sino un arma viviente, forjada en la locura y la brutalidad. Su destino no era suyo. Las leyendas hablaban de antiguos guerreros, los berserkers, que luchaban sin miedo, sin dolor, sin humanidad. Sten era uno de ellos, aunque nunca eligió ese camino. Las cadenas que lo ataban no eran de hierro, sino de sangre y de legado. Su nombre se extendió como un susurro de terror por pueblos y fortalezas, y fue arrojado a la guerra como un lobo hambriento, sin derecho al descanso, sin derecho a su propia alma. Con cada batalla ganada, se sentía menos humano, más como una bestia. Hasta que un día se dio cuenta de que la única guerra que necesitaba librar era contra aquellos que lo usaban como una máquina de destrucción. Fue entonces, en el silencio de una noche sin luna, que Sten susurró el nombre de él, la diosa de la muerte. No como una súplica, sino como un llamado. Él no quería redención, quería poder. Suficiente para derrocar a sus amos, para romper sus cadenas, para liberarse de un destino que nunca eligió. Y él oyó. Pero todo regalo de los dioses tiene un precio, y lo que ella pidió a cambio sellaría el destino de Sten por toda la eternidad. Sten nació en un pueblo remoto en el norte de Islandia, donde el mar golpeaba contra los acantilados como un tambor de guerra incesante. Su padre, Ulfgar, era cazador y herrero, un hombre de pocas palabras y una fuerza inquebrantable. Su madre, Sigrid, era una curandera respetada, conocedora de los antiguos ritos y hierbas que podían salvar una vida o quitársela. Desde pequeño, Sten creció entre espadas y oraciones, entre cacerías y secretos susurrados alrededor de fogatas. Pero había algo en el que ni siquiera sus padres podían comprender, una energía cruda y feroz que lo diferenciaba de los demás niños. A medida que pasaban los años, su fuerza se volvió inusual. Cuando era adolescente, podía derribar hombres adultos con la misma facilidad con la que cortaba leña. Su cuerpo resistió el frío sin temblar, sus heridas sanaron demasiado rápido. Cuando hubo cumplido 15 inviernos, fue llevado a su primera incursión, donde descubrió el verdadero peso del hacha en sus manos. Mientras otros dudaban, él siguió adelante. Mientras los guerreros veteranos se retiraban, él se bañó en la carnicería como si estuviera destinado a hacerlo. Su fama creció, y pronto sus mayores comenzaron a susurrar que su furia no era solo suya, sino de algo más antiguo, algo enterrado profundamente en las raíces del pasado. Fue entonces, en una noche lluviosa, que un anciano de la aldea se acercó al hogar donde Sten estaba afilando su espada. Con una mirada cargada de siglos y una voz llena de aprensiones, el anciano le dijo la verdad. Su sangre no era solo la de un cazador o la de un guerrero común. Descendía de un hombre cuyas hazañas estaban escritas en las sagas y eran temidas incluso por los dioses. Un berserker que, hace mucho tiempo, había marchado a tierras enemigas sin miedo a la muerte, destruyendo todo a su paso. La sangre de aquel guerrero latía dentro de él, y la furia que lo consumía no era más que el legado de un poder que nunca debió ser olvidado. Avar el Segador era un nombre susurrado con miedo, incluso entre los guerreros más brutales. Su nacimiento ya traía un oscuro presagio. Se dice que vino al mundo en medio de una tormenta que se tragó la mitad del pueblo costero donde vivía su madre. Un rayo atravesó el cielo cuando lanzó su primer grito, y los ancianos juraron haber visto cuervos aterrizar en los tejados, observando, como si supieran que algo grande y terrible acababa de suceder. Su padre, un jarl despiadado, vio en él no un hijo sino un arma, y lo moldeó desde muy temprana edad para la guerra. A los 10 inviernos, Avar ya manejaba un hacha. A los 13 años, ya había matado a su primer hombre en combate. Pero fue en su primera gran batalla, contra los sajones del sur, que se reveló su verdadera naturaleza. Asterisco. La batalla debería haber sido una masacre para los vikingos. Los sajones eran más numerosos, estaban mejor entrenados y protegidos por muros de escudos que parecían insuperables. Pero cuando la furia berserker se apoderó de Avar, se convirtió en algo más que carne y hueso. Sus ojos se volvieron blancos como la niebla de la mañana, su piel bronceada se volvió roja por el esfuerzo, y su fuerza desafiaba la lógica misma. Cargó hacia adelante solo, partiendo escudos por la mitad, rompiendo cráneos con sus propias manos,
desgarrando carne como si fuera papel. Los sajones, hasta entonces disciplinados, empezaron a retirarse, el terror se reflejaba en sus rostros. Algunos se arrojaron al suelo, implorando misericordia a los dioses cristianos. Pero Abar no escuchaba oraciones, era un enviado de destrucción. Se decía que su furia no provenía solo del entrenamiento o la ira, sino de algo más profundo, algo que fluía en su sangre. Era un berserker en el sentido más puro, uno de esos raros elegidos por los dioses de la guerra. Muchos creyeron que Odín lo había tocado y que Tyr era el propio que guiaba su espada. Otros, más temerosos, decían que su fuerza no venía de Asgard, sino de Eleim, que no luchó junto a los dioses, sino contra ellos. ¿La verdad? Nadie lo sabía con seguridad. Lo que sí sabían era que él nunca se cayó. Incluso herido, incluso rodeado, permaneció de pie, avanzando, matando. Y así fue hasta su última batalla, cuando se enfrentó él solo a 50 guerreros y finalmente cayó tras ser acribillado a lanzas y espadas. Pero ni siquiera la muerte lo venció fácilmente. Dicen que con su último aliento rió, como si supiera un secreto que nadie más entendía. Estén era su descendiente directo, hijo de un linaje que nunca debió continuar. Abar murió sin dejar descendencia, o al menos eso se creía. Pero en secreto, antes de su última batalla, tuvo una sola noche con una mujer misteriosa, una vidente que veía más allá de los velos del tiempo. De esta unión prohibida nació un hijo cuyo linaje permaneció oculto durante generaciones, hasta llegar finalmente a Estén. La sangre de Abar nunca desapareció, simplemente esperó, latente, hasta que encontró a alguien lo suficientemente fuerte como para llevarla. Y ahora, esa sangre pulsaba por las venas de Estén, clamando ser despertada. Los primeros signos de ira berserker comenzaron como un susurro en la mente de Estén, algo que no entendía del todo, pero que se manifestaba en sus sueños como visiones de batalla y sangre. Sin embargo, solo cuando ocurrió la tragedia fue que este antiguo poder realmente despertó. Un día, mientras cazaba en los densos bosques que rodeaban el pueblo, Estén escuchó gritos distantes. Su corazón se aceleró. Mientras corría de regreso, encontró su aldea bajo ataque. Guerreros de un clan rival, conocidos por su crueldad, saquearon casas y arrastraron a mujeres y niños como esclavos. El olor a madera quemada y a sangre llenaba el aire. Su padre, un guerrero experimentado, intentó luchar, pero fue abatido ante sus ojos. El shock fue tan grande que algo dentro de Estén se rompió. Un grito gutural surgió de su garganta, diferente a cualquier sonido humano. Su visión se volvió roja y una ola de calor recorrió su cuerpo. Sus músculos parecieron abultarse, volviéndose más duros que rocas. No sentía miedo, solo una sed incontrolable de destrucción. Sin pensarlo, agarró un hacha caída y avanzó hacia los invasores con una velocidad sobrehumana. El primer hombre que se enfrentó a él recibió un aplastamiento del cráneo antes de poder levantar la espada. El segundo tenía el pecho desgarrado de un lado a otro. Estén peleaba sin técnica, pero con una furia que hacía imparables sus ataques. Las cuchillas perforaron su piel, pero no sintió dolor. Cada golpe que recibía solo alimentaba su frenesí. Cuando la batalla terminó, los cuerpos de los enemigos estaban esparcidos por el suelo, y Estén permaneció de pie, jadeando, cubierto de sangre, pero sin un solo rasguño que lo hiciera caer. Los supervivientes de su pueblo lo miraron con horror y admiración. Su madre, aunque devastada por la muerte de su marido, comprendió en ese momento que la sangre de sus antepasados realmente corría fuerte en su hijo. Era el mismo poder que había habitado en el legendario berserker de su linaje, aquel que, siglos antes, había aterrorizado reinos enteros. Pero Estén no tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido. Al día siguiente, los rumores comenzaron a extenderse. En tabernas lejanas se hablaba de un joven que había masacrado él solo a un ejército. Estas historias llegaron a oídos de un poderoso rey, un conquistador despiadado, que vio en aquel joven un potencial insuperable. Si un solo hombre era capaz de tanta destrucción, ¿qué podría hacer bajo el estandarte de un gran ejército? El rey no perdió el tiempo. Con un séquito de hombres bien armados, partió en busca de Estén, dispuesto a ofrecerle tierras, oro y mujeres. Pero su verdadero objetivo era solo uno: transformar al joven berserker en el arma más letal que el mundo haya visto jamás. Cuando el rey llegó al pueblo de Estén, trajo no solo soldados, sino un gran séquito, un séquito de caballeros y emisarios, y el imponente brillo de sus túnicas reales contrastaba con la escena de destrucción en el pueblo.
El viento frío cortó el aire de la mañana mientras el rey y su grupo de guerreros se acercaban a la casa de Sten. Fue conducido hasta el joven berserker, que todavía estaba inmerso en sus dudas sobre su nuevo poder. El rey, montado en un inmenso corcel negro, descendió con sorprendente elegancia para alguien de su tamaño y presencia. Sus ropas, adornadas con metales preciosos y pieles de animales exóticos, reflejaban la luz de una manera casi hipnótica. Con una sonrisa calculada, se acercó a Sten, que estaba al borde de un campo de batalla recién experimentado, con las manos todavía temblando de ira. «He oído hablar de ti, joven Sten», dijo el rey con voz profunda, como el trueno de una tormenta que se acerca. «Dicen que tu furia es imparable y que la muerte te persigue como una sombra. Tengo una propuesta que puede cambiar el destino de todos los que te rodean. Tienes el poder de gobernar, de ser más que un simple hombre. Puedes ser la mano derecha de un rey, si así lo deseas». Esas palabras no eran solo una invitación, sino una promesa. El rey sabía lo que hacía. Había visto en muchos otros hombres cómo el poder podía moldearse y dirigirse para construir imperios. Y Sten, con su fuerza incomparable, no sería diferente. Sin embargo, Sten no se dejó impresionar tan fácilmente. Incluso frente al rey, con todo el oro y las riquezas a su alrededor, el joven berserker se sentía incómodo. No sabía si lo que le ofrecían era realmente un regalo o una prisión de oro. La sangre de sus antepasados todavía hervía en sus venas, y no podía ignorar la sensación de que su furia estaba siendo comprada, utilizada como una mercancía. Durante 3 días Sten permaneció sentado en silencio, aislado y pensativo. Durante las largas noches, se alejaba del séquito real y vagaba por los bosques, reflexionando sobre las palabras del rey. El viento traía consigo susurros del pasado y del futuro, como si la propia naturaleza lo impulsara a aceptar la propuesta. Pasaron los días, y mientras el rey esperaba, Sten luchaba con sus propias emociones y la tentación de la gloria. Sabía que no podía vivir solo en busca de batallas, que no podía ser un asesino movido solo por la rabia. Pero también sabía que esta era la única manera de mantener su libertad. El rey le ofreció tierras, pero también poder. Habló de un reino donde Sten podría tener todo lo que su corazón deseara: joyas, armas forjadas por maestros y mujeres de las tierras más hermosas. No parecía faltar nada. Pero la mayor promesa era la de la lucha. El rey le ofrecía una guerra sin fin, una guerra que podría hacerlo eterno en la memoria de los hombres. Al final del tercer día, Sten tomó una decisión. Había visto la ira consumir a los hombres de su aldea, y temía que le sucediera lo mismo si no encontraba una causa mayor. Aceptar la propuesta del rey no significaba rendirse, sino conquistar el propio destino. Se acercó al séquito real, donde lo esperaba el rey con una sonrisa triunfante. ¿Has tomado tu decisión?, preguntó el rey con un brillo en los ojos. Sí, respondió Sten con una voz profunda y llena de una determinación que todavía lo sorprendía. Lucharé a tu lado. El rey entonces dio órdenes de que Sten fuera llevado inmediatamente a su reino. Al llegar al castillo del rey, Sten fue recibido como una verdadera leyenda. La sala del trono estaba adornada con tapices de batallas pasadas y símbolos de poder. El rey, con una sonrisa, le mostró las joyas y el oro, la armadura que brillaba bajo la luz de las antorchas. Sten fue guiado a una gran sala, donde lo esperaban elegantes mujeres con miradas curiosas y fascinadas. Pero Sten sabía que estos regalos eran solo un reflejo de la verdadera guerra que le esperaba. Ya sentía la llama de la batalla en su corazón, pero también había algo más: la sombra de la furia, que ahora lo acompañaba, siempre acechando. El rey, satisfecho con la decisión de Sten, le prometió lo que más deseaba: una lucha constante, la oportunidad de demostrar su valía y, sobre todo, la oportunidad de escribir su nombre en la historia. «Lucharás por mí», dijo el rey, «y juntos conquistaremos reinos enteros. Serás recordado no solo como un berserker, sino como el hombre que destruyó imperios y forjó su propio destino». Pero lo que el rey no sabía era que al hacer esa promesa, había atraído a Sten a un juego que no podía controlar. El joven berserker, ahora bajo su tutela, tenía una sed de poder que el rey apenas entendía. La guerra, que parecía una historia de gloria, pronto se convertiría en una pesadilla para todos los que lo rodeaban. La primera batalla de Sten bajo el estandarte del gran rey Magnus fue un acontecimiento que quedaría grabado en las sagas vikingas durante generaciones. Magnus, en su búsqueda por expandir sus dominios, había puesto sus ojos en una pequeña pero estratégica región al sur, el reino de Aranor. Esta tierra,
rica en metales preciosos y recursos naturales, estaba gobernada por un monarca débil y aislacionista, cuyas defensas no eran tan fuertes como el rey creía. Entonces, fue el turno de Sten, el joven berserker, de demostrar su valor y furia en el frente de batalla. El campo de batalla estaba situado en una llanura abierta, cerca de un bosque denso, donde el viento cortaba el aire helado y los árboles parecían susurrar secretos de las tierras antiguas. El ejército de Magnus se preparó para la batalla y Sten estaba entre la multitud de guerreros. Todavía sentía el peso de la responsabilidad, pero una furia antigua pulsaba dentro de su cuerpo, como una llama a punto de encenderse. El rey Magnus, con su armadura brillante y la mirada firme, observaba a sus soldados con la confianza de un hombre acostumbrado a la victoria, pero sabía que la verdadera prueba sería Sten. El rey había encontrado en Sten la fuerza que podía destruir ejércitos enteros. Durante los 3 días de marcha, Sten no habló mucho y se concentró únicamente en la próxima batalla. Sabía que el destino le esperaba allí, en ese campo de batalla, y que sus antepasados esperaban ser honrados con su poder. La noche anterior a la pelea estuvo llena de murmullos y gritos que resonaron en las tiendas de los guerreros. Sten, sin embargo, se aisló, como de costumbre. Se sentó solo, con la mirada perdida en las llamas de una hoguera que bailaba ante él, mientras sentía el vórtice creciente de su propia furia. A la mañana siguiente, el ejército de Aranor ya se estaba preparando en las colinas opuestas. El cielo estaba nublado y el aire estaba cargado de la tensión de una guerra a punto de estallar. Los arqueros de Aranor estaban alineados en filas, y detrás de ellos, las fuerzas de infantería esperaban la orden para avanzar. El rey Magnus dio su orden con voz firme y resonante, y los tambores de guerra comenzaron a sonar. El ejército de Magnus marchó hacia el enemigo con Sten al frente, como un muro de hierro y furia. La batalla comenzó con el choque de escudos y el sonido agudo de flechas cortando el aire. Pero fue Sten quien, con su imponente presencia, cambió el rumbo de ese enfrentamiento. Fue el primero en asaltar la línea del frente, como una tormenta salvaje. Los guerreros de Aranor se asustaron al ver a aquel inmenso hombre avanzando hacia ellos, con la sangre brotando de sus venas como si fuera lava dispuesta a tragarlo todo a su paso. Su espada, cargada con la fuerza de generaciones de berserkers, cortaba carne y acero con asombrosa facilidad, y el grito de Sten era como el rugido de un animal salvaje, una verdadera manifestación de la antigua furia que portaba. Los hombres de Aranor, que no estaban preparados para una fuerza tan salvaje, fueron rápidamente diezmados. Sten no conocía la palabra misericordia. Avanzó cortando, aplastando, destruyendo todo a su paso. A su alrededor, los guerreros de Magnus lo seguían con renovada confianza, inspirados por la visión del joven berserker en acción. La batalla ya no era una cuestión de estrategia, sino de la pura voluntad de destruir. Sten parecía alimentarse de la muerte que lo rodeaba, y con cada enemigo que caía, se hacía más fuerte, más inmenso. Cuando Sten finalmente alcanzó al comandante Aranor, un hombre alto con un casco ornamentado y una espada larga, la batalla parecía ya decidida. El comandante intentó resistirse, pero la furia de Sten era imparable. De un solo golpe, el joven berserker decapitó a su oponente y levantó su cabeza al cielo, como un trofeo de su victoria. Sus ojos ardían y la audiencia de guerreros no podía hacer más que mirar estupefacta el poder que Sten demostraba. El ejército de Aranor, sin líder y sin el coraje para continuar, se rindió rápidamente, y el rey Magnus no tuvo más opción que asegurar la victoria. Los efectos de la batalla fueron profundos. La victoria de Sten fue un punto de inflexión, no solo para el reino de Magnus, sino para el propio Sten. Sintió por primera vez el peso real de su herencia y la responsabilidad de ser el arma de un rey. Los hombres de Magnus lo celebraron como un héroe, pero para Sten, algo dentro de él se estaba rompiendo. Sabía que cada vida que tomaba, cada batalla que libraba, lo alejaba más de su verdadero yo. La furia que corría por sus venas se estaba convirtiendo en un reflejo del mismo vacío que se estaba formando dentro de él. Esa noche, el rey Magnus lo llamó a su tienda, ofreciéndole joyas y regalos, pero Sten solo los aceptó en silencio. Magnus estaba satisfecho con la victoria, pero sabía que aún faltaba ganar la verdadera lealtad de Sten. Sten, por su parte, todavía tenía dudas. Para él la batalla no había terminado, apenas había comenzado. Sabía que pronto le esperaban otras peleas y aún no sabía si sería capaz de controlar al monstruo que crecía dentro de él. Mientras miraban hacia el horizonte, donde se ponía el sol, ambos hombres sabían que este era solo el comienzo del viaje de Sten y que aún quedaban muchas batallas por delante.
Han pasado 3 años desde la primera gran victoria de Sten, y la vida del joven berserker se ha vuelto irreconocible. Bajo el estandarte del rey Magnus, se había convertido en una fuerza imparable, una verdadera arma forjada en el calor de la batalla. Sus hazañas eran leyendas entre los guerreros, y la tierra se inclinaba ante su poder. El nombre de Sten resonó en muchos reinos, no como el nombre de un hombre, sino como un espectro de muerte, una advertencia de que la destrucción estaba a punto de llegar. Con el tiempo, Sten conquistó más tierras y destruyó más enemigos, y cada batalla se volvió más brutal y despiadada. Pero a medida que sus victorias se acumulaban, algo comenzó a carcomer el alma de Sten. La furia berserker que alguna vez parecía una bendición ahora parecía una maldición. Ya no se sentía vivo, sino una extensión del acero y la sangre derramada por su espada. El joven guerrero, que alguna vez había soñado con la gloria y la aventura, comenzó a cuestionar todo lo que había logrado. La tierra conquistada, el oro y los regalos dados por el rey Magnus, las mujeres y las riquezas, todo parecía vacío. ¿Qué buscaba, al fin y al cabo, en tantas batallas? A medida que sus logros aumentaban, la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin se intensificaba. El peso de cada vida que tomaba lo consumía, y con cada nuevo campo de batalla, sentía que una parte de su humanidad se escapaba. Las noches se convirtieron en momentos de soledad, donde el eco de las espadas y los gritos de las víctimas de sus batallas acechaban sus sueños, dejándolo inquieto e incapaz de descansar. Fue en una de esas noches solitarias, mientras los vientos aullaban contra los muros del castillo de Magnus, que Sten decidió partir en busca de algo que no sabía exactamente qué era. Sintió una necesidad urgente de encontrar un propósito que fuera más que matar, de encontrar una respuesta al vacío que comenzaba a consumir su espíritu. Había algo en su corazón que lo llamaba más allá de la guerra, algo que el destino parecía haberle ocultado hasta ahora. No sabía dónde buscar la respuesta, pero algo en su instinto le decía que la respuesta estaba en las sombras, en lo profundo de la tierra, donde pocos se atrevían a ir. Durante los años de batallas, Sten había escuchado rumores de una entidad, una diosa que habitaba los recovecos del inframundo. Él, la diosa de la muerte, era conocida por su inconmensurable sabiduría y poder, y muchos decían que tenía el poder de conceder un nuevo destino a quienes buscaban su favor. Para aquellos que estaban perdidos, como él era un símbolo de revelación, una entidad que ofrecía respuestas a quienes se atrevían a buscar en las profundidades de lo desconocido. Pero estas historias fueron susurradas en las sombras y consideradas solo mitos por muchos. Sin más tiempo que perder, Sten decidió seguir su propio camino. Abandonó el castillo de Magnus y partió hacia los confines del mundo, donde las tierras se volvían cada vez más inhóspitas, donde los hombres ya no se atrevían a vivir. Caminó durante semanas, a través de densos bosques y montañas heladas, guiado únicamente por el instinto y la creciente sensación de que se sentía atraído hacia algo más grande que él mismo. La soledad lo consumía, pero al mismo tiempo, había una fuerza interior, como una llama que crecía con cada paso. Su viaje lo llevó a una enorme caverna, donde el aire estaba lleno de un olor fuerte e inusual, una mezcla de tierra y descomposición. La entrada de la cueva estaba cubierta de antiguos símbolos y runas, rastros de un tiempo perdido y un poder olvidado. Las leyendas hablaban de la entrada al reino de él, y Sten, sin dudarlo, cruzó el umbral de la cueva, sin saber lo que le esperaba dentro. El camino dentro de la cueva parecía interminable. La oscuridad lo envolvió y la única luz provenía de sus propias llamas internas. En lo profundo de la cueva, encontró un gran salón, tallado en piedra negra que parecía absorber la luz que lo rodeaba. En el centro de esta sala se encontraba una figura imponente, envuelta en densas sombras. Sus ojos, como dos profundos agujeros de oscuridad, brillaban con un poder antiguo y sin nombre. Ella estaba sentada en un trono de huesos, rodeada de un silencio que parecía pesar sobre la existencia misma. Era él, la diosa del inframundo. Su rostro era morbosamente hermoso y, al mismo tiempo, había algo fascinante en su presencia, algo que hacía que Sten sintiera una reverencia incontrolable. Su cabello negro como la noche caía en ondas, y su mirada penetrante parecía atravesar el alma de Sten, como si conociera sus pensamientos más íntimos, sus miedos y sus ansiedades. Ella lo miró con una expresión que no era de juicio, sino de profundo conocimiento. «Has venido a mí, joven guerrero», dijo él con una voz que parecía resonar en el aire, como un eco lejano de un pasado inmemorial. «Llevas en tu corazón la furia de tus ancestros, pero también el peso de la muerte que conlleva. Vives para matar, pero ¿qué se esconde tras tus espadas? ¿Qué buscas realmente en todo esto?» Sten no sabía qué decir.
Se estaba enfrentando a algo mucho más allá de todo lo que había conocido en su vida. Su espada, siempre llena de sangre y victoria, ahora parecía un objeto sin propósito. Se había perdido en un mundo de destrucción, y la verdad que decía él estaba clara en su mente. Busco, comenzó, pero las palabras le fallaron. Busco algo que no puedo nombrar. No sé qué hacer con la fuerza que llevo. Ya no sé quién soy. Él sonrió, una sonrisa que no era de malicia, sino de comprensión. Has venido a mí porque sabes que la ira, sin propósito, solo destruye. Sabes que en algún lugar de tu ser hay algo más. Puedo mostrarte el camino, pero el precio será alto. Estén miró a la diosa, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué quería? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? Él aún no lo sabía, pero una cosa era segura, no podía continuar así. Algo dentro de él estaba listo para transformarse, pero ¿qué significaría eso? Solo lo sabría cuando tuviera que enfrentarse a la elección que ahora tenía ante sí. Él lo miró profundamente a los ojos y el silencio se cernió sobre ellos, como si la decisión que tomara definiría no solo su destino, sino el futuro de todos los que lo rodeaban. La cueva estaba en silencio y el aire parecía latir con la energía de un poder que Sten apenas entendía. La presencia de él ante él, aquella entidad inmortal, hizo que el peso de sus decisiones cayera sobre sus hombros como una carga insoportable. Ella, la diosa del inframundo, tenía el poder de moldear los destinos, de alterar el curso de la vida e incluso la muerte. «Has venido a mí, guerrero», dijo él, y su voz resonó en lo profundo de la cueva. «Puedo darte lo que deseas. Puedo liberarte de esta prisión de sangre y furia. Pero el precio será alto». Sten sintió el peso de sus palabras clavándose en su corazón como una cuchilla afilada. El vacío que lo consumía era profundo, y la búsqueda de la respuesta parecía ser el único camino posible. Ya no sentía nada por la vida de guerra que llevaba, por los campos manchados de sangre y los cuerpos de los enemigos caídos. Todo se había convertido en una repetición, una tortura, y sabía que no podía seguir así. «Acepto», dijo Sten con voz ronca y decidida. «Acepto tu pacto, él. Pon fin a este ciclo. Déjame destruir a quienes me esclavizan, y haré lo que me pidas a cambio, por toda la eternidad». Él lo miró con una mirada fría, pero al mismo tiempo, algo en sus ojos reflejaba una antigua curiosidad. Ella sabía que Sten no estaba haciendo esto solo por venganza. Estaba buscando una liberación, algo que nunca le habían dado a un berserker. Ya no quería ser la bestia de guerra en la que Magnus lo había convertido, quería ser algo más. La diosa del inframundo entendió esto y por eso aceptó su pacto. «Así que el pacto está sellado. Destruirás a Magnus y su imperio, y te llevaré al inframundo cuando hayas terminado tu obra. Ya no serás esclavo de la guerra, sino un sirviente del destino, en mis manos». En el momento en que las palabras de él se disiparon en el aire, una ola de poder invadió a Sten. Sintió que la furia de sus antepasados se intensificaba dentro de su cuerpo, como si la sangre de todos los berserkers del pasado corriera por sus venas. Ya no era solo Sten, el joven guerrero, era un animal furioso, una tormenta a punto de desatarse sobre aquellos que lo habían usado y destruido. La transformación era inevitable. Con un rugido gutural, Sten se giró y salió de la cueva. Cada paso que daba parecía hacer temblar la tierra y su cuerpo ardía con una energía abrumadora. Se sentía como si lo consumiera una rabia que ya no podía controlar. Su misión era clara, destruir a Magnus y su imperio. La venganza ya no era solo para él mismo, sino para todos aquellos que, como él, habían sido moldeados por la guerra, la destrucción y la furia implacable. Cuando llegó a las puertas del reino de Magnus, la vista del imponente castillo, con sus altos muros y soldados posicionados, fue suficiente para encender la llama de la ira dentro de él. Sin dudarlo, Sten cargó hacia adelante con un rugido feroz que resonó en las colinas circundantes. Sus músculos estaban tensos y su corazón latía con la furia de 1000 batallas. Ya no era humano, ya no era el guerrero que había luchado por un propósito. Ahora era una fuerza de la naturaleza, una criatura de destrucción. Los soldados del rey Magnus, al ver que Sten se acercaba, intentaron organizar una defensa, pero no había forma de detener la inconmensurable fuerza que llevaba consigo. Como una avalancha, avanzó derribando todo a su paso. Sus puños, como martillos de destrucción, aplastaban armaduras y cuerpos con facilidad. Su espada cortó el aire con precisión mortal y, en un instante, aquellos que se atrevieron a oponerse a él cayeron muertos a sus pies.
Ya no sentía remordimiento ni compasión. Era pura furia, una bestia implacable en su búsqueda de destrucción. Los muros del castillo de Magnus se derrumbaron ante su poder, y la ciudad entera se convirtió en un sangriento campo de batalla, con gritos de desesperación y el choque de espadas de combate resonando por todas partes. Las mujeres, los niños, los soldados y los guerreros, todos cayeron ante él, sin que él pensara siquiera en perdonar a nadie. Su único objetivo era borrar todo lo que Magnus y sus seguidores representaban. Cuando finalmente encontró a Magnus, el gran rey, estaba dentro de su palacio, rodeado de sus consejeros y guardias. Magnus, que una vez lo había tratado como un aliado, ahora se encontraba enfrentándose a un monstruo de su propia creación. Sten entró en la sala con los ojos ardiendo de ira, y Magnus, reconociendo la mirada en los ojos de su antiguo guerrero, intentó hablar, tratando de negociar con él, ofreciéndole riquezas, tierras e incluso poder en nombre de una alianza eterna. «No lo entiendes, Magnus», dijo Sten con una voz profunda y llena de odio. «Ya no quiero más de esto. Ya no quiero ser tu arma. Hoy pagas por lo que hiciste. Por mi alma, por mi vida y por todos los que me hicieron quien soy». Con un movimiento brutal, Sten avanzó, su espada cortando el aire y perforando el pecho del rey, dejándolo caer al suelo con un grito ahogado. Y así, el gran rey Magnus murió, su vida consumida por la ira de Sten, un hombre que ya no era un hombre, sino un demonio desatado para causar estragos. El castillo, el reino y todo lo que Magnus había construido ahora estaban en ruinas. El imperio de Magnus fue consumido por el fuego y la muerte. No quedó nada más que cenizas, cuerpos y un profundo silencio. La batalla había terminado y Sten, una vez cumplido su propósito, cayó de rodillas, exhausto y herido. Miró a su alrededor, sintiendo que no quedaba nada para él. La furia que lo había consumido ahora se desvaneció, dejándolo vacío, un hombre sin propósito, sin una razón para continuar. La muerte no tardó en llegar. Con un último suspiro, Sten cayó al suelo, su vida fue arrebatada por el agotamiento de la batalla. Pero a diferencia de un hombre que muere en batalla y desaparece para siempre, el cuerpo de Sten fue tomado por una fuerza sobrenatural. La tierra se abrió y una sombra emergió del suelo, una presencia con la que Sten ya estaba familiarizado. Era él, la diosa del inframundo. Ella lo observó con una mirada serena, como si ya supiera que ese era el final que él tendría que afrontar. Sin decir palabra, extendió la mano, y Sten sintió que su cuerpo era arrastrado hacia el abismo, hacia el inframundo. El dolor de su muerte, la tristeza de sus decisiones, todo desapareció cuando se fusionó con la oscuridad, siendo llevado al reino de los muertos. Y así, Sten, el berserker que había sido un arma de guerra, ahora se convirtió en un sirviente eterno de él, la diosa del inframundo. Ya no sería un esclavo de la guerra, sino que serviría a la diosa en un nuevo papel, destinado a vivir una eternidad en el reino de la muerte. Pero algo en su espíritu, una chispa de libertad, finalmente encontró la paz. Había hecho lo que tenía que hacer y ahora estaba donde su destino lo había llevado. Ya no sería un esclavo de la guerra, sino un ser eterno, sirviendo en las sombras, en un destino que le fue otorgado por un pacto sellado en la oscuridad. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.